Bienvenidos al canal de Yami Consciente. Este es el primer live. A ver si estoy en línea, ¿verdad? Alguien que me dé un feedback para saber si estoy en línea y estoy transmitiendo. Ok, perfecto. Bueno, ya veo que sí. Así que vamos a comenzar. ¿Desde dónde se están conectando? ¿Sí se escucha bien y se oye bien? París de Andorra. Ok, perfecto. Gracias por el feedback. El tema de hoy que vamos a hablar en este live es atraemos lo que somos. No vemos el mundo como es, sino como somos. ¿Qué quiero decir con esto? Somos energía, somos información, tenemos una vibración, por lo tanto, atraes por resonancia o por creencia lo que tienes en tu mapa mental. ¿Cuál es tu mapa mental? Tu universo. Allí tienes tus creencias, tus verdades, las historias que te cuentas, tienes tus principios, tu información genética, tu ADN desde origen. Nada se pierde, se pasa de generación en generación. La información nunca se pierde. El problema es que este mundo que percibimos o interpretamos está hecho de realidades, pero no de verdades. ¿Qué quiero decir? Que tu vida es el reflejo de tus creencias, de tus programaciones, lo que tienes en el inconsciente. Crees que son verdad porque las percibes como tal, pero no lo son. Vivimos en un mundo de ilusión, un mundo de mentiras. Estamos hipnotizados, dormidos. Y hoy vas a entender por qué lo digo. A ver. Estoy nueva con esto de los live, chicos, así que estoy aprendiendo a usar la parte de live. Bueno, lo importante es que quede grabado, así que voy a continuar. De las personas que están conectadas, de aquellos que se van conectando, ¿qué creen ustedes cuando escuchan a personas decir, no, que estamos dormidos, que estamos en un mundo de ilusión? Esto no es real. Resulta que si te hago una pregunta, ¿tú crees que tienes el poder de elegir? ¿Crees que tienes libre albedrío siempre, siempre? A ver, ¿crees que tenemos libre albedrío siempre, siempre, siempre? Colócame en el chat un 1, por favor, si piensas que siempre tenemos libre albedrío y que tenemos el poder de elegir siempre, que nosotros tomamos nuestras decisiones. Hola. Ok. El 95% de las acciones, es decir, de lo que realizamos, son acciones inconscientes. Solo el 5% es consciente. Dicho de otra forma, el 95% de lo que haces es inconsciente.
Y cuando vas a tomar una decisión, crees que estás tomando una decisión. Pero lo que está pasando realmente es que tu cerebro toma la información antigua, obsoleta, que tiene guardada, registrada de ti, que es una información que, como la información no se pierde, todo queda allí registrado para tu supervivencia. Entonces el cerebro lo que hace es ir al inconsciente, tomar la información de allí, hacer rutas rápidas y te da la respuesta. Y tú crees que estás eligiendo. Pero en realidad el inconsciente sabe lo que tú vas a hacer antes de que lo hagas. Entonces a esto le llamas, como vives repitiendo el pasado, le llamas destino o le llamas mala suerte. Pero en realidad simplemente es eso. El inconsciente sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Entonces, no tenemos libre albedrío siempre. ¿Cuándo tenemos libre albedrío? Cuando haces consciente lo inconsciente. Cuando te conviertes en un observador. Dejas de repetir el pasado, tienes el poder de elegir cómo vivir tus experiencias y creas nuevas conexiones neuronales. Por lo tanto, estás creando una nueva información y te va a permitir crear una nueva realidad. Es como que yo te diga que despiertas del sueño. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Ser un observador consciente. Lo primero que tenemos que entender es que eres energía y eres información. Y partiendo de allí, vas a entender que tus creencias, que son información que proyectas en el campo cuántico, en esta matriz inteligente que lo abarca todo, y cuando proyectas la información allí, el campo cuántico te regresa esa misma información, pero complementaria. Pide y se te dará, o pide y recibirás. Esto quiere decir que nunca vas a recibir algo que no pediste. Voy a explicarlo con una analogía muy sencilla. Todos tenemos un celular y tenemos internet. Imagina que tú eres el celular. Tienes antenas, que es tu glándula pineal, y eres multidimensional. Es decir, tienes diferentes yoes en diferentes realidades y dimensiones. El campo cuántico, en este caso, que es el internet, a su vez está dentro de otros campos cuánticos. Es como una muñeca rusa, uno entre otro, entre otro, entre otro. Y esto es infinito. Entonces, a esto le vamos a llamar metaverso o multiverso. Ahora, imagina que eres el celular y emites una información. Al internet, por ejemplo, quieres colocar en la búsqueda, quiero ver coches azules. De inmediato, el internet o el campo cuántico te da toda la información sobre coches azules. Y incluso después que terminas de buscar los coches azules, ves que te sigue llegando información de coches azules. Porque el campo cuántico siempre te está escuchando constantemente. De hecho, no sé si te has dado cuenta o te ha pasado, pero estás de repente hablando con un amigo muy tranquilo y estás hablando sobre pólizas de seguro de salud o lo que sea, y resulta que ya se va el amigo y estás en la casa y empieza a llegarte información de esas pólizas de salud por todos lados. Y tú dices, uy, el celular me está escuchando. El campo cuántico siempre te está escuchando. Está conectado a ese campo superior, a esa energía que lo abarca todo, a esa inteligencia. Entonces, si ponemos otro ejemplo, para hacerlo de la generación cristal con TikTok, que es algo que es sumamente, bueno, no es nuevo, está desde el 2016, pero es como la tendencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con TikTok? Cuando tú empiezas a ver un video, por ejemplo, no sé, de comedia, y pasaron 8 segundos o un poquito más, automáticamente el algoritmo de TikTok dice, bueno, esta persona le gustó los videos de comedia y empieza a darte más videos de comedia. Donde pones tu atención, pones tu energía y el campo cuántico te da más de eso.
Ahora vamos a suponer que los algoritmos de TikTok son tus creencias y el campo cuántico te va a estar dando más de eso que tienes en tus programaciones, que son tus historias, tus principios, tus verdades, tus creencias. Lo que recibes a cada rato en tu vida es eso que tienes en tus programaciones, en tu inconsciente. Y si lo vemos desde un punto de vista, ejemplos cotidianos, por ejemplo, podemos decir, bueno, imagina que tu pareja te engaña con otra o con otro, para poder entender. Tienes dos formas de actuar aquí. Una forma sería la común, que es que proyectas en el otro lo que estás proyectando, la responsabilidad de lo que te sucede afuera, o sea, la proyectas en el otro. Entonces empiezas con los juicios, con las justificaciones. ¿No ves lo que me ha hecho? ¿No ves que, claro, con razón, el otro día no me contestó el teléfono, ¿verdad? Y empiezas a armarte toda una historia y hacerte toda una historia en la cabeza y la justificas y la defiendes hasta el final porque tú crees que es verdad. Y todo esto es el ego, que es el mundo de la ilusión, donde estás dormido. Pero te das cuenta que hay una manera diferente, tiene que haber algo más porque ya aburre, ¿no? Siempre lo mismo. Y empiezas a ver que dentro de ti tienes una información de infidelidad. Y ese viene a ser como tu algoritmo, como esa creencia, ¿no? Que si buscas en la infancia, a lo mejor resulta que, no sé, tu papá engañó a tu mamá y entonces escuchabas que decía tu mamá o tu abuela, ¿verdad? Que fue engañada por tu abuelo y entonces de pequeña siempre escuchabas, no, que los hombres todos son iguales, todos son infieles y ¡pum! Se te quedó grabado en la cabeza. Listo, ya ahí tienes una creencia inconsciente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que estás proyectando esa información al campo cuántico y el campo cuántico te va a enviar hombres que son infieles una y otra vez, porque como este juego de la vida es tan perfecto, te lo va a mandar una y otra vez para que hagas la tarea y puedas darte cuenta de que el infiel eres tú. El campo cuántico es muy importante que sepas que no juzga, no condena, no tiene sentido del humor y es atemporal. No existe el tiempo ni el espacio. Por lo tanto, no distingue entre caras, personajes, no distingue entre escenarios, sino que lo que reconoce es la emoción y esto es clave. Hola, hola a todos los que se están conectando. Bienvenidos y gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para el inconsciente el otro no existe, porque lo que está viendo es una percepción de lo que yo tengo en mi mapa mental de lo que estoy viendo. Yo estoy viendo la información de cuando, por ejemplo, mi papá engañó a mi mamá o mi abuelo engañó a mi abuela y entonces a partir de allí me decían de pequeña que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son infieles. O sea, eso es lo que se activó en mí en este momento, que es esa creencia y eso es lo que yo estoy viendo. Pero yo no estoy viendo, el inconsciente no distingue si es Juan, si es Pedro, si es Manuel. O sea, simplemente lo que reconoce él es la emoción. Y es clave entender que con la emoción comienza todo. Hola, Max. Oh, Ximena. Hola, Ximena. Bienvenida, Ximena. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como siempre estamos frente a nosotros mismos, nuestra pareja o nuestro compañero de vida es nuestro espejo. Hay otra forma de ver la situación aquí y que es la que nadie toma y es la que yo trato de transmitir en mis videos de 3 minutos de TikTok, que es lo que me permite esta información. Cuando tú empiezas a autoprocesarte y empieza el proceso de autoobservación, ya estás en otro nivel.
¿Qué quiero decir con otro nivel? Que, por ejemplo, sucede eso. Mi pareja me engañó con otra, ok. ¿Qué voy a hacer yo? Autoprocesarme. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es la información que yo estoy proyectando que me está enviando el campo cuántico de regreso? Porque el campo cuántico me regresa tal cual yo estoy pidiendo, ni más ni menos. Entonces, ¿en qué estoy siendo yo desleal conmigo misma? Que no me permito decir o hacer, que yo me engaño. ¿Dónde estoy perdiendo yo mi tiempo? Contándome historias y engañándome a mí misma. ¿Dónde vi esto yo en mi infancia? ¿Con quién? ¿Con mamá o con papá? Entonces allí empiezas a buscar. ¿Y qué decían? ¿Cuál es la creencia? Esto es autoobservación. Esto es autoprocesarse. ¿Qué es lo que pasa cuando logras autoprocesarte? Que empiezas a cuestionar tus creencias, tus verdades, las historias que te cuentas y automáticamente produces un cambio de percepción y creas otra realidad. Cambias tu frecuencia de vibración y atraes algo diferente a ti. Ves oportunidades donde antes solo había barreras. Y cuando ves aquello que no veías, empiezas a hacer cosas que antes pensabas que no podías hacer. No sé si están entendiendo el ejemplo. Me avisan si no para explicar otro. Bienvenidos los que se están conectando. Voy a explicar otro ejemplo para entender por qué la emoción es clave en todo esto. Y es lo que tenemos que estudiar y es a lo que me dedico yo como coach de inteligencia emocional. Y es lo que muestro, enseño en forma práctica en mis cursos, en mis talleres. Y en la sesión de bioneuroemoción es a donde voy, a la emoción, porque es lo que comienza todo y es la clave de todo. Vamos a imaginar otra situación. Resulta que estás por salir de casa. Tienes una reunión y tomas tu bolso, las llaves del carro y sales de casa, pero te das cuenta de que dejaste algo de última hora en el cuarto y te regresas a buscarlo. Y cuando te regresas a buscarlo, resulta que la puerta está entreabierta y ves a tu esposo sentado en la cama, hablando por teléfono y diciendo: perdóname, tú sabes que tú eres súper importante para mí. Y ahí automáticamente entró la emoción y se te activó alguna programación inconsciente o la creencia, alguna creencia. Entonces empiezas desde el ego, como siempre, a lo que estamos acostumbrados, que es lo que tenemos que desaprender. Empiezas: ay, claro, ¿con quién están hablando? Uy, sí, con razón. Claro, con razón el otro día no me contestó el teléfono, o con razón ahora sale más con sus amigos. X, te empiezas a contar toda una historia. Pero si tú ya estás aprendiendo a autoprocesarte y tienes el observador consciente activado, tú dices: un momento, siento la emoción, ¿dónde está? ¿Dónde la siento en el cuerpo? Ok, aquí la siento, coloco mi mano aquí. Esa sensación física, ¿a dónde me lleva antes? ¿A quién se parece esto? En mi infancia, mamá, papá, ok, ¿quién decía esto? Perfecto. Y te autoprocesas. Y resulta que te das cuenta de que eso no era una información tuya, sino que era una creencia. Y listo, te calmas. Entonces abres la puerta y le dices: mi amor, ¿con quién estás hablando? Con nadie, cariño, que mi mamá cumplió año ayer y se me olvidó llamarla y ahorita me estoy disculpando. Ahí cambiaste totalmente la realidad. En el primer caso hubieses entrado y hubieses armado toda una historia y entonces empieza una discusión y allí sí hay alguien detrás del teléfono que de verdad la materializaste tú, nadie más, porque no hay nadie afuera. Tú creas tu realidad desde adentro y desde tus programaciones inconscientes. Entonces ahí materializaste a otra mujer.
Pero si tú te autoprocesaste, cuando abres la puerta, le preguntas ¿con quién estás hablando, cariño? No, es que resulta que mi mamá cumplió año ayer y a mí se me olvidó llamarla y ahorita la estoy llamando y me estoy disculpando y le estoy diciendo cuánto la amo. Cambiaste la vibración y cambiaste tu realidad. Fue como que atravesaste a otra dimensión. Ahora sí me expliqué qué importante es la emoción y la autoobservación y el autoprocesarse, porque nosotros somos los que creamos nuestra realidad, pero la creamos desde nuestro estado emocional, junto a nuestras creencias y nuestras programaciones. Por eso es vital desaprender lo que crees ser, desaprenderlo todo, cuestionarlo todo, para volver a aprender, pero ahora en coherencia, desde la conciencia de unidad, desde el ser que realmente eres, para que puedas vivir otras experiencias. Ahora, con estos dos ejemplos tiene que quedarte clarísimo que nada ocurre por casualidad, que estás donde tienes que estar, que estás con quien tienes que estar y que te unes a alguien porque resuenas con una información que trae esa persona que tú necesitas integrar en ti y él la trae a forma complementaria para poder completarte a ti, para que tú lo puedas ver y lo integres. Tu pareja es tu maestro y tú eres su maestra y ambos tienen cualidades que integrar el uno del otro. Entonces, cuando vayas a pelearte con alguien, cuando vayas a hacer un juicio de alguien, por favor, párate y recuerda que tú estás viendo desde tu mapa mental. Tú estás viendo desde tus programaciones, desde las historias que te cuentas, desde lo que tienes en el inconsciente. Y cada quien está viendo desde su mapa mental. Es decir, tú no ves las cosas como realmente son, sino como eres. Y como eres es tus creencias, tus historias, tu información genética, tus ancestros, todo lo tienes en tu ADN. Entonces no vemos el mundo como realmente es, sino como somos. Por eso es que decimos que vivimos en un mundo de ilusión, porque todo lo que ves es una información inconsciente que está, si no es de infancia, es de útero materno. Y si no es de útero materno, es de una vida pasada. Si no es de una vida pasada, es de algún ancestro. ¿Sí me expliqué? Entonces, ahora, cuando aprendes todo esto, te das cuenta de que empiezas a jugar el juego de la vida en coherencia. Ya no pierdes el tiempo afuera con juicios, con críticas, pensando que el otro te hizo esto o que aquel tiene la culpa. O sea, ya no te despistas, no entras al mundo de ilusión del ego, porque todo eso es ego. El ego tiene su Dios de castigo, de sufrimiento, ese es su mundo. Ya tú no te despistas allí. Ahora tú comienzas a jugar este juego de la vida en coherencia. Entiendes que estás en un universo mental, que todo es mente y ya está comprobado por la ciencia, publicado en una de las revistas científicas más importantes del planeta, que es la revista Nature. Para que algo salga publicado en esa revista, tiene que pasar una revisión a pares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el experimento científico se entrega a 12 científicos para que desde cero lo evalúen para ver si está correcto y en eso pasan años, 7 años, 8 años, para que salga publicado en esa revista. O sea, que no hay manera de que alguien diga que el universo no es mental. Es mental y ya está comprobado. Ahora, ¿entiendes que no existe la separación? Que somos uno. Y esto te lo puedo explicar a través del Big Bang también para que lo puedas ver. Cuando los científicos estudian el Big Bang, quitan todo el vacío y unifican la materia,
Y en ese momento ellos dicen que la materia que había, toda junta, era del tamaño de un guisante o de un frijol, de ese tamaño. Entonces se hizo tanto calor en el interior que explotó. Cuando se unificó ese guisante, se unió toda la materia. Disculpa, en el caso de que no sientas esas emociones y no actúas explosivamente, tienes que sentir alguna emoción. Es imposible que no sientas emociones. Puede ser que te vayas por la tristeza o puede ser que te vayas porque te guardas las cosas, o sea, no dices nada. Entonces empiezas a buscar dónde sientes la sensación física en el cuerpo. Y automáticamente vas a sentir, no sé, en el estómago o en cualquier parte. Colocas la mano allí para llevar la conciencia allí y dices, ok, ¿dónde he sentido esto antes? Y ahí vas a hacer como especie de una regresión cuántica. ¿Dónde lo he sentido antes? Y te vas a dar cuenta de que estás viendo otra escena similar a esa, con otros personajes, quizás tu familia, hasta que llegues a la primera, que seguro está en infancia o más cercano a tu nacimiento. Y ahí vas a ver de dónde viene esa información. Quizás viste algo donde te quedaste callada, si esa es tu reacción en el momento, quedarte callada, porque como dices que no explotas, no eres explosiva, a lo mejor eres de la que te quedas callada y te retraes. Entonces, tu emoción te va a llevar al origen y te vas a dar cuenta de cuándo pasó, con quién pasó realmente y allí vas a hacer clic y vas a decir, ok, ya entendí, ahora yo elijo ahora cómo vivir mis experiencias. Puedo seguir haciendo lo mismo o puedo esta vez decir, no explotar, pero por lo menos decir lo que siento y no quedarme callada. No sé si me expliqué. Y si analizas lo que sucede alrededor. De hecho, ¿qué quieres decir con que analizas lo que sucede alrededor? Lo que tienes que analizarte es a ti, empezando por la emoción, porque la emoción te va a llevar al origen a través de la regresión mental que estás haciendo. Pero esto es un hábito, es algo que tienes que hacer, practicar todos los días para que ya sea automático, un hábito. Al principio te va a costar, de hecho al principio vas a reaccionar como siempre lo haces. Pero después que tú reaccionas, tú vas a llegar en un momento en que estés más calmado, vas a llegar y decir, ok, pasó esto y pasó esto y pasó esto. Vamos a ver la película desde cero. Dije esto, dije esto, pasó esto, ok, y empiezas a hacer allí tu regresión desde la emoción. Hasta que se te convierta en un hábito y cada vez sea más fácil. Y ya cuando se te activa el observador, que ya tienes el hábito creado, es algo que ya no retrocedes. Es súper fácil y empiezas a ver todo de otra manera. Ok, a ver, estaba comentando que bueno, ya hablé lo del Big Bang, que todos estamos conectados, que todos somos uno, porque cuando se unió la materia en ese momento del Big Bang, que se eliminó el vacío, que la materia formaba un guisante o un frijol, ese era el tamaño del universo en ese momento, dicen los científicos. Cuando se unificó la materia, allí nos unificamos todos, nos convertimos en uno. Y si nos vamos al experimento de las partículas cuánticas entrelazadas, que dice que una vez que dos partículas se unieron, ya quedan unidas para siempre energéticamente. Por eso es que decimos que todos somos uno y que todos estamos conectados e interconectados con este campo cuántico y con todos los campos cuánticos que hay, porque es un metaverso o un multiverso. Entonces, científicamente comprobado que todo está conectado, sí. Científicamente comprobado que todos somos uno, sí. Gracias a ti. Ahora, el campo cuántico siempre te va a enviar experiencias para que tú desarrolles tus capacidades.
Recuerda que para que un diamante se convierta en diamante tiene que pasar presiones, muchas presiones y muy fuertes para convertirse en un diamante. Nosotros somos iguales, nosotros tenemos que vivir experiencias para poder evolucionar, porque tú no puedes conocer la oscuridad si no conoces la luz. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no hay nada bueno ni malo, solo hay experiencias y aprendizajes. En esta dualidad, donde estamos en positivo y en negativo, donde estamos en luz y oscuridad, donde estamos en bueno y malo, lo importante es no juzgarse. No juzgarse, porque aquí vinimos fue a tener experiencias y aprendizaje. El uno no puede existir sin el otro. No puede existir la luz sin la oscuridad y no puede existir la oscuridad sin la luz. Entonces, deja de buscar afuera. Deja de pensar que alguien te hace algo. Deja de criticar y de juzgar, porque todo eres tú y todo lo estás creando desde adentro, desde tu interior. Y la dificultad de este juego, cuando empiezas a jugar en coherencia, que ya no estás en el mundo de la ilusión que es el ego, sino que estás en la conciencia ya de unidad y estás tratando de hacer lo correcto, de jugar en coherencia, de evolucionar, de entender qué es lo que estás proyectando en el campo cuántico que te está devolviendo. Ese es el juego. Y tú estás tratando de descifrar esa información. Pero el descifrar la información, el autoobservarse y el autoprocesarse es la dificultad, porque es un arte, de verdad es un arte. Entonces, esto es lo que yo enseño en mis talleres y mis cursos, a autoprocesarse a través de la inteligencia emocional, porque las emociones son la clave de todo, desde cómo creamos nuestra realidad hasta cómo podemos volver a origen para tomar conciencia y poder decidir cómo vivir nuestras experiencias a partir de ahora. Ahora, yo hace pocos días o hace semanas ya hice un video de una reflexión donde decía que cuando el Big Bang, que era una analogía, o sea, estaba mezclado entre investigaciones científicas y estaba mezclado entre una teoría mía que saqué, ¿verdad? Resulta que yo estaba comentando y reflexionando y diciendo, bueno, digamos que en el principio, que no hay principio ni fin, pero vamos a poner un principio para poder entender, ¿no? El universo o la fuente dijo, bueno, yo soy Dios, pero ¿quién puedo ser? Y allí es cuando explota el Big Bang y empieza a expandirse en millones de partículas de luz, ¿verdad? Que somos todos nosotros, partículas de luz. Ahora, y ondas, somos partículas y ondas. Pero esa fuente empezó a expandirse en millones de pedacitos y empezó a experimentarse a sí misma con sus partículas. Es como decirte que el océano se está experimentando a través de cada gota de mar, porque cada gota de mar contiene el océano entero dentro de sí, en su interior. Entonces, esa vuelta que da cada gotita de mar, que se convierte en las nubes, se convierte en lluvia, se convierten en río y al final vuelven a regresar al mar, es así, es exactamente igual, lo mismo. Solo que ahora regresan con millones de experiencias y aprendizajes a la fuente, porque la fuente se está enriqueciendo de todas tus experiencias y de todos tus aprendizajes. Nos podemos casar en este universo. Bueno, el universo tiene muchas dimensiones y realidades. Tienes muchos yoes en otras realidades y en otras dimensiones. Ahora, entonces resulta que cuando empiezas a experimentar, la fuente está experimentando contigo. Y cuando se crea este holograma materia, y digo holograma materia porque también está comprobado científicamente que el universo es
una de sus características es que es holográfico. Quiere decir que estos avatares que tenemos, que son estos cuerpos, se crearon por la refracción de la luz que cuando chocó con el campo cuántico, entró por arriba hacia abajo y creó como cuando haces la aurora boreal, que empiezas a ver como arcoíris, que son muchos colores, los chakras, y luego empiezas a crear la materia, que son los tejidos, órganos, etcétera, hasta llegar a terminar el avatar. Pero somos un holograma materia, porque cuando tú buscas qué hay dentro del átomo, que llegas a buscar que haya electrones, protones, neutrones, y te vas más allá, te das cuenta que lo que hay es un tornado de energía. Así que la energía es luz y la luz es información. Por eso que digo que somos un holograma materia. Bueno, mejor dicho, los científicos, porque ya lo comprobaron científicamente. Pero cuando se crea el cuerpo, se crea también el ego, que el ego es una parte nuestra, pero está distorsionada y es la que hace que veas este mundo de ilusión. Y cuando hablo mundo de ilusión, ya lo expliqué, que es el mundo que ves, que percibes e interpretas según como tú eres, según cómo es tu mapa mental, pero no es realmente como es, sino como tú eres. Entonces, el ego también viene en tu información genética, en tu ADN, porque se creó conjunto al cuerpo. De hecho, ya los científicos descubrieron su origen, porque antes decíamos, bueno, el ADN tiene una combinación de letras, ¿verdad? Que era guanina, adenosina, ¿se acuerdan? Pero ahora resulta que hay una combinación de números entre ceros y unos, que son números binarios. Esa combinación de números viene a ser el ego distorsionado. Entonces, si armamos una película aquí, podemos decir que el ego es nuestro villano de la película, que es el que nos dificulta este juego de la vida, que es para poder evolucionar y para poder aprender, tenemos que traspasarlo, no eliminarlo, porque es una parte de ti, sino que escucharlo menos y empezar a escuchar la voz de la conciencia o la voz del Espíritu Santo, como lo quieras llamar, o la voz de esa parte de Dios que está dentro de ti, como la gota de océano viene a ser parte del océano. Entonces, empiezas a escuchar a menos el ego distorsionado y empiezas a escuchar más a esa voz. Y allí es que empiezas a recuperar todas tus memorias celulares. Porque dentro de tu ADN tú tienes toda la información desde origen. ¿Qué es desde origen? Desde que llegaste aquí, desde tus ancestros, todo está allí, nada se pierde, porque la información es importante, a alguien le puede servir. Por ejemplo, porque los patitos ya cuando nacen directamente se van a nadar. ¿Quién les enseñó eso? Ya es una información que tienen en el ADN. Porque el caballo cuando nace de una vez se para. No se puede quedar acostado porque es vulnerable a que una presa venga o algo le pase. Entonces ya es una información que tiene en el ADN. Igual tú tienes una información desde tu primer ancestro, todo eso está registrado en tu ADN porque es importante para tu supervivencia, porque en algún momento la puedes necesitar. Por eso no se puede perder. Lo que podemos hacer es observarla para nosotros poder elegir qué es lo que queremos experimentar en nuestras vidas. Porque si yo no cambio la programación que tengo de que, por ejemplo, resulta que atraigo siempre hombres que son violentos, quiere decir que él es el victimario y yo soy la víctima. Es una programación inconsciente. Entonces, si yo no resuelvo esto en mí, la generación que viene, que seguro van a ser niña porque tengo ese programa, ¿verdad? Y si es muy fuerte es niña para que pueda tener la oportunidad de hacer las cosas diferente a mí, de ser una mejor versión y cambiar esa programación. Elegir a alguien de la polaridad contraria, puede ser que no sea un victimario, sino todo lo contrario, un chineador, como dicen aquí, ¿verdad? Alguien que te consiente, que te trata súper bien, o simplemente poder jugar con las polaridades. Pero tú ya trasciendes la información, ya estás
dándole otra programación a las generaciones que vienen, para que no pase lo mismo que pasaste tú, ni tu mamá, ni tus abuelos, etc. No sé si me estoy explicando. Entonces aquí lo importante es responsabilizarse cada quien de su bienestar emocional. La inteligencia emocional es clave, porque desde allí vas a comenzar a entender cómo tú creas tu realidad y cómo puedes transformarte para que tus generaciones que vienen o tus hijos puedan tener algo diferente. Pero primero tienes que transformarte tú para que puedas ser ejemplo para ellos. No sé quién es Miguel Casares Mora, no lo conozco. Muy bien, entonces este ha sido el mensaje que quería darles hoy. Y yo siempre uso como una analogía, ¿no? Aprovechando un descubrimiento que vi hace poco de que hay una civilización antigua entre la India y Pakistán que se llama Mohenjo-Daro, que es una civilización muchísimo antes, como 5000 años antes de Cristo, o sea, es muy antigua. Ya ellos tenían duchas con agua caliente, ya tenían electricidad, ya estaban súper avanzados. Y ellos murieron por una bomba atómica que se llamó el destructor de mundos. Y ya los científicos descubrieron el cráter que así lo dice. Por la geología, el material del cráter sí efectivamente fue una bomba atómica que exterminó esa civilización. Eso quiere decir que ya nosotros, porque digamos somos nosotros mismos, pero ya en aquella época nuestros ancestros le hicimos daño a la tierra. Entonces es importante y es vital la inteligencia emocional ahora para poder tomar otro rumbo. De allí parte como digamos, el dejar un legado, que es subir esta información al internet o al campo cuántico o a la nube, para que cuando las generaciones que vienen o alguien resuene con esta información, pueda estar allí disponible y de esta manera acortar los pasos que tiene que dar en el proceso de evolución. Hacer un poco las cosas más fáciles, como dejar un atajo. Yo siempre digo, ¿no? Como cosa mía, aquí lo importante es la inteligencia emocional y aprender a manejar nuestras emociones en equilibrio. No es rechazarlas, porque no las puedes rechazar, porque tú eres la emoción es energía, es información, por lo tanto eres tú, o sea, no te puedes rechazar a ti mismo, no te puedes controlar a ti mismo, hay que reconocer e integrar. Para eso necesitas observar. Entonces yo siempre digo, a trabajar la inteligencia emocional porque necesitamos ir a un lugar mejor. Yo no te hablo de la quinta dimensión porque las dimensiones están en constante interacción unas con otras, sino que cambias tu realidad en este mismo planeta, cambias tu estilo de vida. Es como decir, asciendes a una escala de vibración más alta. Entonces, como necesitas llegar a ese lugar, que lo pongo como quinta dimensión para hacerlo más fácil, ¿verdad? Tienes que trabajar la inteligencia emocional, porque allí, en esa quinta dimensión, tus pensamientos y tus emociones se materializan más rápido. Entonces no puedes ir con la conciencia primitiva que tenemos aquí todavía, ¿verdad? En la 3D, de que el otro me hizo esto, entonces me pongo a pelear con aquel, de que aquel es culpable y entonces me agarro a golpes con el otro. No puedes ir con ese nivel de conciencia. Tienes que aprender inteligencia emocional, aprender a autoobservarte, evolucionar, subir tu vibración, estar en otro nivel para poder llegar ahí. Y no es que te vas a ir del planeta a otro planeta, no, porque todas las dimensiones están aquí mismo convergiendo unas con otras. Lo que haces es cambiar la mentalidad y por lo tanto tu realidad cambia. No sé,
resulta que manifiestas dinero espectacular porque ya tienes tu inteligencia emocional perfecta, ya entiendes cómo tú creas tu realidad porque tú mismo creas tu realidad. Entonces resulta que te mudas a Dubái y tienes otro estilo de vida. Ahí llegaste a la quinta dimensión. ¿Sí me expliqué más o menos lo que quiero decir? Bueno, creo que ya no tengo más nada que decir por hoy. Ahora vamos a ver cómo subo este live a YouTube para que las personas que no están ahora mismo lo puedan ver por diferido. Y este fue mi primer live, así que me estoy como adecuando y poniendo cómoda con esta nueva modalidad que es el live desde el teléfono. Así que creo que estamos bien. Le doy muchas gracias a todos por estar aquí, a los que se lograron conectar. Y creo que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? En el chat. De todas formas, me lo dejan allí en los comentarios y yo cuando pueda la reviso y contesto. Gracias por escucharme y que pases buenas noches. Bendiciones.